Muy buenas noches, estamos en la tercera clase de esta materia de invierno y vamos a chequear lo que es la asociación de resistencias. En este caso estaríamos hablando de una resistencia equivalente a colocar varias una tras de la otra, conectadas entre sí, que es la conexión en serie. La equivalente va a ser la sumatoria de los valores individuales de cada una de las resistencias. La otra posibilidad de asociaciones en paralelo, es decir, colocar una al lado de la otra, donde cada una de estas resistencias pues, va a aportar en reducir en realidad lo que sería el valor de la resistencia total, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia equivalente va a ser 1 sobre la sumatoria de los inversos, ¿no? El inverso de la sumatoria de inversos, ¿no? Eso lo tendríamos para el paralelo. En el caso de inductores, vamos a tener exactamente igual. Recordemos que los inductores no se miden en ohmios, sino en henrios. Y son elementos reactivos, ¿no? Entonces, la serie va a ser sumatoria de cada una de estas de manera individual y el paralelo la inversa de la suma de inversos, ¿no? De tal manera que tendríamos un caso similar de inductores y resistencias. Para lo que es capacitores, la cosa cambia, ¿no? Es justamente al revés, ¿no? Cuando tenemos en serie, se tiene el inverso de la suma de inversos, y en paralelo tendríamos que sería la sumatoria directa. No es materia donde vamos a explicar por qué pasa eso. Directamente lo estamos tomando como ya una verdad. ¿Cómo se trabaja con eso? Pues a través de lo que serían asociaciones. Ahora voy a tomar un par de ejemplos nada más con resistencias. En este caso tendríamos que encontrar el equivalente de todo esto. Fíjense que aquí tenemos una parte en serie y aquí en un paralelo. La idea es separar esas dos partes y dividirlas en dos, ¿no? Entonces aquí tendríamos la resistencia en serie, que es simplemente la suma, y esto sería el inverso de la suma de inversos, justamente lo que estamos colocando acá, ¿no? 1 más 2, más 3 más 4, para la parte de la resistencia en serie, y 1 sobre 1, 6K, y 1 sobre 12K para otro, ¿no? Aquí tendríamos que el equivalente sería 12 kilómetros. Esto nos sale 4. Esto nos sale 8. 8 más 4, 12. Entonces, la resistencia equivalente de todo ese circuito de arriba es 12 kilómetros. En esta variamos un poquito el ejercicio. Lo que nos piden es esencialmente encontrar este valor de la resistencia, de X. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Lo que hemos hecho hace un rato, es decir, dividir en 2, ¿no? Y a esta de aquí arriba la estoy llamando RY. Entonces, sabemos que 6K va a ser esta RY en paralelo con 12K, ¿no? Si lo ponemos un poquito más bonito, sería esto de acá. Resolviendo esta, vamos a ver que sería 12K. RY. De tal manera que 12 en paralelo con 12 nos va a dar 6, ¿no? Ahora, ese es el valor de RY, es decir, de toda esta parte de acá arriba. ¿Pero qué era RY? Era este paralelo en serie con estos dos y en serie con esto de acá, ¿no? Entonces eso lo colocamos en una ecuación. Tendríamos que dentro de RY vamos a tener la parte de Rx, que era lo que queremos encontrar, 3 y 4 que están en paralelo, y el paralelo de estas 6 en serie nos daría 12K según lo que hemos encontrado hace un ratito, ¿no? Entonces, resolviendo esta ecuacióncita, vamos a tener que Rx es 3 kilómetros. Finalmente, para definir lo que sería un circuito eléctrico, es una de estas asociaciones o un simple componente, lo vamos a conectar a una fuente, ¿no?
para que pueda circular la corriente eléctrica. A eso lo vamos a llamar circuito eléctrico, ¿no? Una de las leyes más importantes que rigen los circuitos eléctricos sería justamente la ley de Ohm, ¿no? Que nos dice que el voltaje en un circuito, o llamado también diferencia potencial eléctrico, medido en voltios, va a ser igual a la corriente, la I, que no es más que la circulación de electrones a través de un conductor, que se mide en amperios, por la resistencia, que es aquella que impide el paso de corriente eléctrica, que vamos a llamar ohmios, ¿no? Entonces, voltios va a ser amperios por ohmios, en lo que se refiere a unidades. Ahora, lo podemos poner como un triangulito, se lo recomiendan en varios textos, ¿no? Tendríamos arriba voltaje, corriente y resistencia. Si están a la misma altura, vamos a multiplicar, ¿no? Por ejemplo, voltaje, queremos ver, y tendríamos corriente por resistencia. Si queremos hallar otra, por ejemplo, la resistencia, aquí vamos a dividir, ¿no? Entonces tenemos voltaje sobre corriente. Si queremos encontrar corriente, sería voltaje sobre resistencia. Bueno, este triangulito mnemónico les puede ayudar tal vez para concertar, ¿no? Si analizamos un poquito más, por ejemplo, el voltaje, la ley de Ohm directa, en función de la corriente, nos dice que cuanto más alta la resistencia, noten ustedes que la pendiente está por la resistencia, entonces tendríamos que es más difícil que pase la corriente por ahí. Entonces, ¿qué significa? Que con una resistencia muy alta no va a circular mucha corriente. Viceversa, ¿no? Si tenemos una resistencia muy pequeña con un voltaje pequeño, vamos a tener harto que circule, ¿no? Si nosotros invertimos, ¿no?, ya la corriente en función del voltaje, entonces podemos ver que se tiene el efecto contrario con lo que es la resistencia, ¿no? La resistencia va bajando, implica que la corriente va a subir, ¿no? Mientras la resistencia sube, entonces la corriente va a bajar, ¿no? Es justo al revés de lo que teníamos hace un rato, ¿no? En lo que refiere a la pendiente de la recta. Si nosotros despejamos la resistencia en vez de la corriente, bueno, vamos a tener exactamente el mismo efecto, pero con la corriente. Es decir, en este caso la corriente es constante prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa en esta otra gráfica? Nosotros tenemos directamente que la resistencia en función de la corriente y es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, esto nos genera lo que sería una hipérbola con los ejes cartesianos como tangentes, ¿no? Y que va a estar más pegada o menos pegada a los ejes de acuerdo al valor del voltaje. Bueno, eso es lo que queríamos mostrarle hoy día, el resumen de nuestra clase de hoy.